Finalmente volvimos al canal con muchas novedades. Y hoy toca hablar de un tema muy importante, para hablar de una de las grandes joyas del fútbol argentino y su futuro. Etcheverry, nuevo jugador del Manchester City, proveniente de River. ¿Será un verdadero crack o no tanto? Bienvenidos a una nueva etapa en el canal. Siempre el objetivo está en seguir mejorando y por eso verán que hay nuevos sets. Este año además habrá dos sets en este canal porque tendremos uno que lo estoy terminando en este instante. Habrá justamente más contenidos, más videos, nuevas secciones. De hecho, dos de las tres secciones que estoy preparando tendrán invitados. Una de ellas, varios. Habrá mucho más afuera del set. Se renovará la membresía. De hecho, hoy salió un video de membresía que es el primero de muchísimos que habrá este año, porque uno de mis grandes objetivos para 2024 es potenciar la membresía del canal para que tengan contenido increíble. Hoy es una opinión bastante cruda sobre lo que va a pasar con el fútbol argentino en los próximos tiempos, así que los espero. Pero a partir del próximo video de membresía que saldrá este mismo jueves, vamos a repasar todas las Copas América ganadas por Argentina, de acá al día que inicie la Copa América del 2024. Así que si querés conocer la historia de todas las Copas América ganadas por la selección argentina, vas a la membresía, te unís, es muy barato hacerlo y vas a tener contenido increíble. Pero, sin tanto preámbulo, ¿de qué venimos a hablar hoy? Esta nueva sección viene derivada, digamos, como si fuese una secuela del famoso Son para Tanto, aquella sección en donde hablábamos de las mejores joyas argentinas del fútbol. En esa sección hablábamos del presente y del pasado de cada jugador joven, pero ahora vamos a hablar del presente y del futuro. ¿Qué jugadores argentinos serán verdaderos cracks? Vamos a separar lo que se dice la paja del trigo, vamos a tratar de hacer futurología pero con data. No tomarnos a la ligera la palabra crack, sino tratar de entender verdaderamente quién será un futbolista de época, quién será un jugador distinto y cuáles serán buenos futbolistas o suponemos no pasarán a esa barrera de cracks. Definieron ustedes que el primer nombre de esta sección sea Etcheverry. Muy posiblemente el próximo sea Valentín Barco, pero quiero sus likes. Si hay muchos likes en esta sección, lo haremos muy seguido, una vez por semana. Y si no, veremos cada cuánto lo hacemos. En el fútbol hay diferentes niveles de futbolistas. Siempre fue así. Tenés estrellas de época, Messi, Maradona, Pelé, Cruyff. Algunos trascienden más allá de su etapa como futbolista. El caso, por ejemplo, de Beckenbauer, histórico futbolista que marcó toda una era en Alemania, además siendo el prototipo perfecto de jugador completo. Beckenbauer recientemente fallecido, igual que el Lobo Zagallo, histórico entrenador de la Brasil de 1970 y además partícipe de las 5 Copas del Mundo que ganó Brasil, una de ellas como motivador, el resto como parte del cuerpo técnico. Debajo de estas leyendas aparecen los que hoy podríamos decir que son candidatos a balones de oro, tal vez futbolistas de época, pero que no llegan a la grandeza de el Partenón de jugadores que están en el top 10 histórico. Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Modric, jugadores que marcaron eras, que son importantísimos para la historia de sus respectivos países, para sus propios continentes, Eto'o, Drogba, pero que no podemos decir solamente que fueron muy buenos futbolistas, que sería el nivel siguiente, sino que fueron jugadores verdaderamente importantes. Como dije, debajo vienen los muy buenos jugadores, los buenos futbolistas, los correctos, los utilitarios, jugadores que son one season wonder, que se suele decir, jugadores que rinden solamente en una temporada, dos, y no vuelven a repetir ese éxito en toda su carrera, talentosos, que no tienen regularidad. Pero ¿en qué lugar ponemos a los jugadores argentinos que están mostrando su calidad? O que tenemos una expectativa, a veces desmedida, de lo que pueden llegar a dar. ¿Dónde ubicamos a Facu Bonanote, Etcheverry, Valentín Barco, Redondo y tantos otros? Esto es una especie de futurología pero con data. Vamos a dividir este análisis muy completo en diferentes apartados. Además, les aviso, si este video se llena de likes, habrá también una sección internacional en donde quiero hablar de joyas como por ejemplo el caso de Hendrick. Tengo muchas ganas de hablar de joyas brasileñas, francesas, internacionales, como para tratar de tomar dimensión también de cómo estamos parados ante el mundo. ¿Etcheverry será crack? Bueno, crack es una palabra que se usa mucho. Para mí denota la excelencia, denota un jugador que es excepcional, distinto a otros, que marca épocas. Futbolistas que los nombras y la gente a tu alrededor dice, uff, cómo jugaba ese, o yo pude verlo, o prendo la tele cada vez que está. Jugadores especiales. El tema es que hablamos de chicos y a veces la expectativa es desmedida, por eso siempre hay que ir con cuidado de lo que se habla. Lo primero es la calidad. Y la verdad que el talento sobra, lo tiene. Etcheverry lo muestra desde muy pibe. De hecho, a sus 11 años ya sorprendía a propios y ajenos en aquel torneo amistoso juvenil disputado en Venecia, Italia, en donde la rompió contra Juventus. Marcó 4 goles y asistió en otro para ganarle a esa entidad histórica de Italia. Llamó la atención de sus pares, llamó la atención de los hinchas de River, llamó la atención incluso de Barcelona y de Real Madrid,
que por aquel entonces se decía, se reunieron con la dirigencia de River para poder proyectar un posible pase o sondear la situación del futbolista argentino, que era muy joven. De hecho, las redes sociales empezaron a hablar muchísimo de él. En ese torneo, Etcheverry termina con 9 goles, pero da cátedra con una declaración final a sus 11 años en donde dice: la verdad que no estamos nada contentos, queríamos ser campeones. Me hizo acordar a lo que el otro día contó Zanetti en Urbana Play, el histórico futbolista de Inter, acerca de Lautaro Martínez y en qué momento se decidieron a ficharlo. Y fue en una declaración postpartido, después de convertir varios goles, él estaba muy enojado con su rendimiento y dijo: yo jugué mal. Y el tipo había marcado, había definido bien en su tarea principal como 9, que era hacer goles. La autoexigencia está muy presente en los cracks. Etcheverry firmó contrato con River en diciembre de 2022, pero no pudieron retenerlo más tiempo que el final de 2023. En bien sabemos una operación que lo lleva a Manchester City a partir de 2025. ¿Cómo juega? Lo sabemos. Es un talentoso brutal, un habilidoso en el 1 versus 1, mucha calidad para pasar, pero además para poder convertir. Tanto en la definición como en la creación de jugadas es muy inteligente, es muy creativo, esa es la palabra. Tiene su velocidad, pero también su muy buen control de pelota, letal e inteligencia en ataque. Tiene recursos como para adaptarse a diferentes contextos, lo cual es re positivo porque la calidad la tiene, pero es tan joven que uno todavía no puede saber cómo se va a adaptar finalmente, más allá de lo que uno puede prever. Decimos, tiene la calidad para adaptarse a diferentes contextos, hay que ver si después en un sistema como el de Guardiola, por ejemplo, puede llegar a hacer las cosas bien, o si le cuesta, o si necesita más físico. Depende de él, de su regularidad y de su adaptación, pero la calidad está. Número 2, la expectativa es desmedida. Es difícil que la expectativa de Etcheverry quede pareja con su rendimiento en la vida real, porque todo va a sonar a poco. Se habla de él como un futbolista que viene a seguir la senda de los Maradona, los Messi. Esto es lo que se habla. No estoy de acuerdo para nada, la verdad. Creo que ese tipo de cracks, más allá de que se puede notar, Etcheverry jugó muy poco en primera división como para que podamos saber eso. Ya generó expectativa en su paso por el torneo de Venecia en Italia. A lo largo de toda su estancia en inferiores despertó elogios de absolutamente todo el mundo. Todo hincha de River está hace mucho tiempo esperando que debute. Cualquier persona con Twitter, con Instagram, con Facebook esperaba su debut en primera división. De hecho, tengo comentarios de este canal en 2019-2020 donde me exigían que hable de Etcheverry. Y la verdad que era un nene, o sea, en ese momento. Hoy también lo es, pero en ese momento era imposible hablar de él como alguien para el futuro del seleccionado, porque podría haber quedado en el camino tranquilamente como tantos otros cracks, grandes futbolistas, que pasaron por las inferiores de los grandes del fútbol argentino. Muchas veces carnicerías, en donde los jugadores muchas veces se quedan en el camino porque no tienen las herramientas mentales, del entorno o futbolísticas como para poder sobrellevar eso. Martín Pellegrino, que fue su entrenador en 9ª división, habló con Infobae y dijo: desde chico tuvo la posibilidad de destacarse y los rivales se preocuparon por enfrentar a un rival de la categoría de Claudio. Le fueron haciendo marca diferente. Explica, tuvo muchos obstáculos, empezó a notar cómo los pares lo trataban distinto y él empezó a dejar un poco la gambeta de lado, sin dejarla del todo porque es una de sus características, pero sí aprendiendo a jugar al espacio, a poder pasarla con sus compañeros, a jugar en equipo. Esto es fundamental. Dice el entrenador, es muy inteligente y supo adaptarse a esas adversidades, que son notables y son uno de los puntos que puede dejar en el camino un pibe. Está en las selecciones juveniles desde hace rato. En 2023 fue parte del Sub-17. Jugó los 2 torneos de renombre, el Sudamericano y el Mundial. En ambos la rompió toda. En el primero marcó 5 goles en 8 partidos. En el segundo 5 goles en 7 encuentros. De hecho, su partido contra Brasil, con el triplete convertido, rompió varios de los hitos históricos de jugadores argentinos contra el clásico rival. Despertó la atención de todo el mundo. Era el clásico, era el último campeón, era el candidato, y Argentina iba por el título que jamás había logrado en la categoría. Al final se quedó con un 4º puesto. Etcheverry no terminó bien a nivel personal ese campeonato porque sufrió el fallecimiento de su abuela, no estaba bien anímicamente, pero de todas maneras hizo un aporte fundamental para ese equipo. Según su agente Enzo Montepaone, el chico tuvo un excelente mundial y le llegaron 3 ofertas que no se hicieron públicas porque no estábamos en mercado de pases. Ángel Di María, referente histórico de la selección argentina, lo vio entrenar con la mayor y no dudó en declarar públicamente: ya lo vimos, el Diablito es bastante picante, tiene mucho para dar a la Argentina. Contexto. El contexto es fundamental para que un jugador crezca. ¿Cómo es en River, en Manchester City y en Argentina? Algo que dice Ángel Di María es muy cierto. Cuando él llega a debutar en la selección, el contexto no era tan favorable para un pibe que llegaba a la Argentina. Hoy en día sí lo es.
Venimos de ser campeones de América, campeones intercontinentales contra Italia, campeones del mundo. Hay un proyecto en donde las selecciones nacionales se nutren entre ellas para poder pasar jugadores del sub-17 al sub-20, sub-20 al sub-23, sub-23 a la mayor, de la mayor que sigan entrenando con el sub-23 o el sub-20. Hay un proyecto atrás que permite que los jugadores se desarrollen de la mejor manera. Hay paciencia, hay tiempos de trabajo, hay cuidado de los chicos, hay contención. Sería mejor si Scaloni, por ejemplo, concretara su continuidad hasta 2026, pero de momento sabemos que hay un proyecto que es difícil que se rompa. Darles el contexto necesario para crecer es fundamental para que los chicos muestren su calidad. Jugadores más adultos como Enzo Fernández, McAllister, Julián se vieron muy beneficiados del momento de Argentina. Sin presiones, sin apuros, sin malos tramos. Debutar en medio de un contexto favorable es muy enriquecedor. En River hay algo fundamental. A pesar de no tener continuidad y ser vendido al Manchester City, esto le permitió jugar un año más en el club, porque según su representante, Claudio quería jugar la Libertadores. Si el City no aceptaba, no se hacía la operación. Al parecer, él habría pedido quedarse un año más en la entidad, jugar la Copa Libertadores, antes de irse a Inglaterra. César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, informó algunos datos muy interesantes, como por ejemplo que el contrato tiene algunos objetivos a cumplir en River, no en Manchester City, a cumplir en River, como por ejemplo que a River va a recibir un pago de hasta 9 millones de euros solo si cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, River va a recibir 500.000 euros por cada 8 partidos en donde Etcheverry juegue más de 45 minutos. Se cumplen todos los objetivos, la venta de Etcheverry va a llegar a un monto final de casi 24 millones. Si River quiere cobrar la totalidad, Etcheverry deberá jugar. El propio De Michelis, que casi no lo utilizó en pos de darle más minutos a jugadores como Matías Suárez, Nacho Fernández en diferentes posiciones, dijo: en este mundo globalizado del internet pareciera ser que la inmediatez no nos permite pensar y estar calmos. Hay que cuidarlo, estarle cerca, protegerlo. Este año en River hay que sacarle el mayor provecho. Y en Manchester City, a donde llegará en 2025, también vivirá un contexto diferente. ¿Por qué? Primero hay un dato muy interesante, y es que el Manchester City no suele comprar jugadores en enero. Es muy raro. En enero del 2021 gastó 0 millones de euros, no compró nada. En enero del 2022 fue la compra de Julián Álvarez. En enero de 2023 gastó 9 millones, pero por Maxi Perrone. O sea, casi siempre que llega un argentino al Manchester City es en enero. Es muy curioso esto. Ahora se repite esta operación, pero llegará en 2025. Vicente Muglia, periodista de Olé, especializado y cercano a Guardiola, ha escrito un libro que tenemos aquí atrás también sobre el entrenador español, confirmó la información de que el DT, a diferencia del caso de Julián Álvarez, donde estuvo muy presente en la operación, viendo videos, aprobando el fichaje, en este caso no vio videos de Etcheverry, no lo vio jugar, de hecho no estuvo involucrado en la operación. En diálogo con Olé, parte del entorno de Manchester City habla de que, a diferencia de Julián, que era un jugador formado, en este caso Etcheverry está en formación. Y además Olé tira la data que, a diferencia de Julián Álvarez, que fue directamente al Manchester City, en este caso por la falta de minutos, la falta de continuidad y teniendo en cuenta la poca formación que tuvo en el fútbol argentino, no llegaría directamente al Manchester City, sino a una propiedad como es el caso de Girona de España, unos meses para poder formarse, jugar bastante y después sí recalar en Manchester City. ¿Qué pasa con esto? A mediados de 2025 el contrato de Pep Guardiola vence y, al parecer, después de 9 temporadas no continuaría en la entidad, por lo cual Etcheverry podría llegar a una institución en donde Guardiola ya no esté. Además dicen, esto podría no ser tan malo, desde el entorno hablan con Olé y dicen que Etcheverry no es apto para el estilo de Guardiola, al menos en lo que se piensa a día de hoy. ¿Qué significa no ser apto? Que no lo puedes ubicar directamente en el sistema de Pep y va a ganar en retroceso, aporte en el mediocampo, sino que es un jugador picante para el 1 vs 1, pero que deberá adquirir herramientas antes de tener continuidad, adaptarse. Juli tiene otro tipo de desgaste, sacrificio, que Etcheverry es muy jovencito y todavía no tiene. Entonces hay una diferencia entre el hype que genera y la llegada. Por ejemplo, el caso de Maxi Perrone. Maxi Perrone llegó, casi no jugó y ahora está en Las Palmas de España, aunque su préstamo fue sin opción de compra, volverá ahora a mediados de junio. Puede ser un extremo por izquierda, tal vez a pierna cambiada, como se comentaba en Olé, veremos, pero falta mucho. Mentalidad, esto es importantísimo. Para que un jugador crezca y sea crack, tiene que tener una mentalidad adecuada. Es algo difícil de evaluar porque muchas veces es algo personal, pero en el caso de Etcheverry dejó varias declaraciones que son muy contundentes, certeras, que hablan de lo que le está pasando. En abril de 2023, por ejemplo, declaró algo muy fuerte: siendo tan chico, la verdad es que a veces siento mucha presión de la gente. A veces me estresa
o me cansa. Tengo que tratar de convivir con esto, pero estoy muy bien acompañado por mi familia y los que me rodean. Además, en ese momento Etcheverry dijo que estaba bastante bajón con ese tema. Y mismo su entrenador, Martín de Michelis, declaró: les pido que bajen un poco las expectativas, no deja de ser un pibe, no debemos confundirlo. Martín Pellegrino, su entrenador de 9ª división, que habló con Infobae y comentábamos hace un ratito una de sus declaraciones, también habló de él. Hablamos mucho con los chicos, le explicamos que los elogios son lindos, pero que muchas veces confunden. Claudio, dice el entrenador, es un chico muy inteligente, tiene una mentalidad adecuada para seguir creciendo, lo entiende. Los pibes viven la misma vida que un profesional, con exigencias parecidas, pero con las problemáticas de un adolescente. Pablo Fernández, que fue entrenador de 9ª, ahora está en reserva, ponderó en Infobae la fuerza mental, la mentalidad del pibe, y dijo que es un chico muy educado, humilde, trabajador y tiene una personalidad muy particular. Nunca puso cara si le tocó salir. No es menor que River le permitiera dejar la pensión, conseguirles una vivienda junto a su familia, para poder acompañar de la mejor forma el proceso de crecimiento de Etcheverry. Estuvo muy acompañado. No es menor lo que son las inferiores de clubes grandes, en donde muchas veces llegan muchos chicos ya formados de otros equipos y los que están deben sobreponerse a esas situaciones de competitividad constante en las que viven desde muy chicos. Que Etcheverry esté desde tan pibe en River no es menor. Se adaptó a múltiples situaciones, contextos y competencia. Lo que no sé es cómo responderá a las críticas del hincha de River después de lo que fue su salida, porque la verdad es que su firma con Manchester City llega después de unas declaraciones bastante fuertes y contundentes, pero llegando de un pibe como él, que estuvo desde siempre en el club y que dijo que no iba a renovar contrato con River. El último apartado es el físico. No me preocuparía de momento, es muy chico todavía. Creo que a diferencia del caso de Barco, no hay demasiados puntos bajos a hablar en este tema. Termina bien los partidos, pero de vuelta es muy pibe. Algunos chicos responden muy bien al cambio físico, otros, como el caso de Langoni, sin información, pero vimos que hizo un cambio físico notable el pibe de Boca y al año siguiente empezó a lesionarse mucho. Algunos dicen fue una causa y una consecuencia, estuvo relacionado, pero también vimos casos como el de Juli Álvarez, que llega a Europa y tiene una transformación física notable. Otros casos de la selección como Rodrigo de Paul, Lucas Ocampos. Hay muchos jugadores que llegan a Europa y tienen un cambio físico notable. En este caso hay que ver cómo se desarrolla el propio Etcheverry en ese sentido. Y la conclusión: para mí, Etcheverry tiene las condiciones suficientes para ser un crack, para ser un jugador importante en la selección argentina. Pero, de vuelta, me parece muy pibe. Creo que las expectativas son desmedidas. Todavía no le vimos un bache propio de la edad. Eso existe en casi todos los jugadores. Por ejemplo, un nombre internacional, Garnacho, lo ha tenido hasta hace no mucho tiempo. Hay que ver cómo sobrelleva esa falta de regularidad, el cambio a otro contexto como es la liga inglesa, irse a otro país, otro idioma, otras exigencias. En la mejor liga del planeta, no es un paso menor. Cuti Romero pasó a Genoa, Atalanta, antes de llegar a la Premier League. Algunos futbolistas como Enzo Fernández pasan primero por Portugal. En este caso es un cambio directo. Calidad tiene, calidad le sobra, pero quiero leerlos a ustedes en comentarios. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el propio Etcheverry? Acá te dejo una radiografía bien completa para que vos tengas las herramientas necesarias para responder esa pregunta. En unas horas nos vemos con mucho más material. Gracias por ver el contenido hasta el final y nos vemos con muchos más videos durante esta semana de vuelta en el canal de YouTube.